sección 5 y el día de hoy les vengo a hablar sobre la enfermedad cerebral vascular o también llamado apoplejía. El sistema nervioso está conformado por células especializadas de la conducción eléctrica. Él está conformado por las células gliales y las neuronas y está dividido entre sí desde el punto de vista anatómico por el sistema periférico y central. En el central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo conforma lo que es el cerebro, la cual es su parte mucho más voluminosa, dividida por hemisferios a través de una fisura interhemisférica y conectados por el cuerpo calloso. Y también posee una corteza cerebral y circunvoluciones y diferentes estructuras como son materia gris, materia blanca, el hipotálamo, el tálamo, los ganglios basales, la cápsula interna, entre otros. Este está separado por lóbulos, uno frontal, uno parietal, uno occipital y uno temporal. En el encéfalo también podemos encontrar lo que es al cerebelo, al mesencéfalo, al puente de Barolio y al bulbo raquídeo. El polígono de Willis es un conjunto de arterias anastomosadas, las cuales se encargan de llevar sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. Este está conformado por un sistema anterior y uno posterior. El sistema anterior está constituido por lo que es la arteria carótida interna, que posee una rama terminal que es la cerebral media. Esta carótida interna surge lo que es la arteria cerebral anterior y se comunica con la otra arteria cerebral anterior a través de la comunicante anterior. El sistema posterior está conformado por lo que es la arteria cerebral posterior, que proviene del tronco basilar y de las arterias vertebrales. Ahora, esto se comunica al sistema anterior a través de la arteria comunicante posterior. En el tronco basilar también se poseen diferentes arterias, las cuales son la cerebelosa anterior, la laberíntica y la cerebelosa superior. La enfermedad cerebrovascular es un síndrome de déficit neurológico ocasionado por un trastorno vascular que trae como consecuencia una lesión cerebral. Este forma parte de una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Su etiología viene de mediante factores no modificables, factores modificables y factores conductuales modificables. En los factores no modificables encontramos lo que es la edad, el sexo, la etnia, la historia familiar y los accidentes cerebrovasculares previos. En los factores modificables encontramos la hipertensión, la diabetes mellitus, las cardiopatías, la hipercoagulación y la hipercolesterolemia. En los factores conductuales modificables se presenta lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el uso de drogas ilícitas y el uso de anticonceptivos. El ACV se puede clasificar en isquémico y hemorrágico. El isquémico forma parte del 80% de los casos y es provocado por la obstrucción de un vaso sanguíneo del tallo cerebral, más que el hemorrágico es originado y representa lo que es una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intracerebral, y conforma lo que es el 20% de los casos. El isquémico se define como una obstrucción o oclusión cerebrovascular por un trombo o émbolo. Este posee diferentes tipos como son el ataque isquémico transitorio, en el cual los síntomas perduran menos de 24 horas y se debe a una pérdida aguda de las funciones cerebrales, un ictus progresivo, la cual el déficit neurológico progresa en el momento de la observación del paciente, un infarto y cerebral o stroke, o también llamado ictus, la cual se caracteriza por un déficit neurológico que trae como consecuencia una necrosis tisular. Ahora, este se clasifica según su etiología en SB de grandes vasos, producto de un trombo de los vasos ateroscleróticos, precisamente de la carótida interna, de la arteria basilar y de las arterias vertebrales. El SB de vasos pequeños, o también llamado infartos lacunares, la cual miden de 1.5 a 2 centímetros, la cual afecta precisamente a las arterias penetrantes profundas, que son las que irrigan a la cápsula interna y a los ganglios basales. También se dice que esta oclusión se debe y se cree que se debe a un lipohialinólisis arteriolar o microteromas en general, en caso de hipertensión o diabetes, un SB embólico cardiogénico, la cual se provoca por un émbolo que viaja desde su origen hasta el cerebro, precisamente a la arteria cerebral media, la cual predispone a diferentes patologías como son la fibrilación auricular, el infarto al miocardio y la fiebre traumática, entre otros. También hay otros tipos de infarto de causa inhabitual, ya sea por una causa hematológica o por una enfermedad sistémica, y un infarto de etiología indeterminada. La fisiopatología es la oclusión repentina de un vaso intracraneal reduce la corriente sanguínea en el tejido encefálico. Ya cuando hay una ausencia completa de esta, puede producir lo que es una muerte tisular en un lapso de 4 a 10 minutos. Cuando es menor de 16 a 18 milímetros sobre 100 gramos de tejido por minuto, se produce un infarto en unos 60 minutos.
Y si la corriente es menor de 20 milímetros entre 100 gramos de tejido por minuto, aparece lo que es isquemia sin infarto, a menos de que este perdure por varias horas o días después. Si la corriente sanguínea se reanuda y no produce lo que es daño necrótico, el paciente solamente presenta síntomas transitorios. En la zona del infarto, alrededor, hay tejido isquémico, la cual es reversible, y esto es llamado lo que es así penumbre isquémica. Las células mueren a través de dos rutas: necróticas debido a la degradación citoesquelética de la membrana porque no posee suficientes compuestos energéticos, y apoptosis, en que la célula está preparada para morir. Ahora, esta isquemia produce necrosis al privar a la neurona de glucosa y a su vez a la producción de ATP en las mitocondrias. Esto trae como consecuencia que, a falta de este compuesto que es la glucosa, una disfunción en las bombas iónicas de la membrana que despolarizan la neurona y aumentan la presión intracelular del calcio y liberan glutamato. Esta sustancia fuera de la célula es neurotóxica, la cual inactiva los receptores postsinápticos del glutamato y aumenta la concentración de calcio en la neurona. La degradación de los lípidos de la membrana y la difusión mitocondrial origina lo que son los radicales libres, que provocan una destrucción catalítica de la membrana y también degradan lo que son las diferentes funciones de la célula. La isquemia moderada favorece a la muerte por apoptosis, es decir, que la célula está programada para morir en varias semanas o días después. Signos y síntomas. Estos son de inicio súbito y van a depender de la arteria cerebral afectada. Esto precisamente va a predominar lo que es un solo lado del cuerpo. Si afecta a la arteria cerebral anterior, se presenta lo que es hemiparesia y hemiepoestesia contralateral de predominio crural. Esto quiere decir una parálisis parcial y una pérdida de la sensibilidad en una pierna, apraxia de la marcha, que no es más que la dificultad para realizar movimientos coordinados, paresia del brazo contralateral, que parece se define como una parálisis parcial, pérdida sensitiva contralateral de los dedos de los pies y las piernas. La afasia depende del hemisferio afectado. Afasia quiere decir con la incapacidad de comunicarse y de hablar, y incontinencia urinaria. Ya si afecta a la arteria cerebral media, se presenta lo que es hemiplegia contralateral faciobraquial. Esto quiere decir una parálisis parcial facial o del brazo, alteración sensitiva contralateral, afasia, hemianopsia homónima, que es ceguera visual de un solo lado, ya sea izquierdo o derecho, de los dos ojos en el campo, desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión. Si la arteria que afecta es la basilar y la vertebral, se presenta lo que es una parálisis del nervio oculomotor, una hemiplegia contralateral, una alteración visual como la diplopia, que no es más que la visión doble, vértigo, disfagia, dificultad para tragar, y disfonia, que es la dificultad para realizar el tono de la voz. Si afecta a la arteria cerebral posterior, se presenta lo que es una pérdida de todas las modalidades sensitivas, dolor espontáneo, temblor de intención a hemiparesia leve y afasia. También se presenta hemianopsia homónima, efectos visuales como el daltonismo, déficit en la memoria, pérdida de la visión ventral y alucinaciones visuales. El diagnóstico del SM isquémico viene dado mediante una tomografía computarizada craneal, y si se sospecha de algún infarto lacunar, se analiza lo que es una resonancia magnética craneal. También existe lo que es la escala del ictus del Instituto Nacional de Salud, la cual es empleada para las valoraciones de las funciones neurológicas, ya sea de las funciones de los pares craneales, de la corteza, de la función motora, de la sensibilidad, la coordinación y el lenguaje, la cual está constituida por 11 ítems que son principales y primordiales para otorgar cualquier tratamiento al paciente. Primero, en el tratamiento se analizan lo que son las medidas generales, que es evitar la hipertermia, la hiperglucemia y la elevación y el descenso excesivo de la presión arterial. También se le dan diferentes fármacos como son anticoagulantes, antiplaquetarios, neuroprotección y fibrinolíticos con RTPA. El SM hemorrágico se designa como el ataque mortal más frecuente y es provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo cerebrovascular. Esto origina un hematoma, un edema focal o una compresión de las diferentes estructuras cerebrales, lo cual poseen diferentes factores predisponentes como son la vasculitis, los aneurismas, el traumatismo, las malformaciones arterovenosas, la hipertensión, como también la erosión de un vaso sanguíneo por cualquier tumor.
Este tiene su clasificación en hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. En la subaracnoidea, su principal causa es la ruptura de un aneurisma saccular, un traumatismo, como también su fisiopatología viene dada por un alto flujo sanguíneo, lo cual esto remodela el vaso dentro del aneurisma, lo dilata y lo vuelve asimétrico, lo cual permite así la ruptura de esta aneurisma y provoca que la hemorragia se esparza por todo el tejido encefálico, provocando que se diseque lo que es la sustancia gris. Sus síntomas se clasifican en dos fases, antes de la ruptura del aneurisma y después de esta ruptura. Cuando se rompe el aneurisma, el paciente presenta cefalea descrito como el peor dolor de cabeza de su vida, acompañado de émesis, colapso, pérdida de la conciencia, déficit de los pares craneales 2, 3 y 4 y aumento de la presión intracraneal. En su diagnóstico se da mediante una tomografía sin contraste y una angiografía, y cuando se sospecha y no aparece ningún cambio en ninguna de estas dos exámenes, se realiza lo que es una punción lumbar. En el tratamiento, primero se debe prevenir el resangrado y el vasoespasmo y el control de la presión arterial, y debido al aneurisma se trata mediante una craneotomía con clipaje y una embolización endovascular. La hemorragia intraparenquimatosa. Esta es una de las hemorragias intracraneales más frecuentes de los SB, representando un 20%. Es originado por una hemorragia en el parénquima cerebral, causada precisamente por una hemorragia hipertensiva, y también su diferente etiología debido a un aneurisma arterial, una malformación arteriovenosa, vasculopatía, abuso de drogas y secundario a infartos venosos. Su fisiopatología se da por lo que es una degeneración de la capa media y muscular de las arterias, en lo que son las arterias penetrantes profundas y de la ruptura de microaneurismas. Su clínica se da mediante la zona que afecta. Si afecta en el putamen, se da lo que es hemiparesia, hemipoestesia contralateral y un deterioro del nivel de la conciencia, al igual que una desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia con presencia del reflejo del tronco. En el tálamo se da lo que es el síndrome talámico y una hemiplegia contralateral y un deterioro del nivel de la conciencia. En el cerebelo se da lo que es primeramente la preservación del nivel de la conciencia, una cefalea occipital como una ataxia, que no es más que la dificultad en el equilibrio y es un trastorno, vómito, hidrocefalia obstructiva. En la protuberancia se da un estado de coma y lo que es un pronóstico infausto. Ahora, en su diagnóstico se realiza lo que es una resonancia magnética o una tomografía computarizada del cerebro. Y en el tratamiento primero se logra lo que es bajar la presión arterial y se utiliza lo que es el manitol y diferentes agentes osmóticos para reducir lo que es la presión intracraneal.